parece si anima a su amigo, a su hermano que tiene al lado y le dice, vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a levantar su nombre en alto porque para eso hemos venido. Señor, somos deudores de tanto amor, de tanta misericordia. En el tiempo que vivimos, en el tiempo que estamos pasando, ¿no? Y creo que como cristianos, como hijos de Dios, estamos siendo desafiados, y debemos ser desafiados, a que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra decisión de vida, a través de lo que nosotros pregonamos como cristianos, como hijos de Dios, marcamos una senda. Por eso este coro tenía ganas de cantarlo, parece que el Pablo se había olvidado de alguna parte. Es tan viejo, pero me gusta porque dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Y esto es un milagro. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos que ser sorprendidos por milagros, debemos buscar los milagros. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca una diferencia entre el mundo que está afuera y lo que somos nosotros como hijos de Dios. El mundo no tiene la posibilidad de experimentar milagros. ¿Por qué? Porque no ha
generado fe o no tiene la dirección de fe. Y muchas veces la fe que ellos le ponen ¿en qué? En la difunta Correa, en el gauchito Gil, en el gauchito no Gil, en la que ata los nudos, en la que los desata, ¿no? Y así sucesivamente, y pierde verdaderamente el sentido por el cual nosotros y a quien nosotros tenemos que adorar. Pero usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido despertados de esa ignorancia, y cada oración, cada alabanza, cada acción que hacemos en pos de adorar es aquel que vive y aquel que merece toda alabanza, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, esta tarde vamos a ver cómo nosotros, a través de ejemplos bíblicos, a través de momentos en la Biblia, el Señor nos marca el camino de cómo debemos movernos nosotros en pos de la búsqueda de esos milagros. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, vos estás apto, decirle, vos estás apto para hacer, para recibir, para alcanzar milagros en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros el Señor nos ha prometido en la palabra. Ha prometido que nosotros vamos a poder hacer mayores cosas que la que Él mismo hizo sobre la tierra. Y cuando nosotros vemos los evangelios, vemos el testimonio de lo que Jesús hizo sobre la tierra, decimos, wow, qué lejos a veces nosotros estamos con nuestra fe de alcanzar las obras que el Señor hizo. Pero vemos ejemplos de personas tan comunes como usted y como yo, que alcanzando ese grado de fe necesaria, pudieron mover el favor de Dios hacia ellos con acciones muy precisas y muy poderosas y eficaces. Y eso es lo que la fe necesita. Necesita eficacia, necesita determinación, necesita que creamos en lo que estamos haciendo. Por eso, a veces cuando pasan lo que hace un momento pasó, que trajeron las peticiones y se oró, si realmente no nos enfocamos en lo que estamos haciendo, si realmente no entendemos que el momento de traer esta petición, el momento de esa acción, de ponernos a orar, es un momento especial. En el cielo ocurre una pelea, en el cielo algo sucede, en el cielo ocurre la gracia de Dios para bendecir a aquellos que realmente con fe determinaron que estaban creyendo en la acción que estaban haciendo. Por eso, desde el principio, Dios establece las cosas como son. Lo que es de Dios y lo creado por Dios de una manera a lo que el ser humano puede crear o puede hacer. Y el milagro es la intervención divina de Dios en algo que no existía, en algo que no estaba. Y me gusta, yo le comentaba ayer a mi madre, que estaba viendo y estudiando algo sobre esto, y sabe que en el primer pasaje de la Biblia, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, no va a ser muy difícil que lo encuentre, abra su Biblia, después de la primera página ahí va a encontrar. Génesis capítulo 1, un pasaje conocidísimo para usted también. Donde dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahí está. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y me gusta porque desde el momento que se escribe la Biblia, tiene el cuidado de ser escrita con un sentido para que entendamos y podamos interpretar que hay mucho poder en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar algunos que realmente en la Biblia no la toman como su instrumento de educación, de formación, de alimento. Van a decir, no, la Biblia está escrito por el hombre. ¿Por qué? Porque automáticamente tratan de relacionar con la comunicación de todos los días o con la comunicación que podemos tener de otro tipo de cosas. Pero la Biblia nos comunica, ¿qué cosa? Hechos de Dios. La Biblia nos comunica la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. La Biblia nos comunica lo que nosotros podemos recibir de la mano de Dios si creemos en Dios. Y en este pasaje, en el primer pasaje de la Biblia, ya Dios empieza a revelar su verdadera identidad y la diferencia que tiene con nosotros, el hecho de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, la palabra creó que utiliza el hebreo es solamente una palabra que se refiere a cuando está la intervención de la mano de Dios. En el hebreo original, con el cual se escribió la Biblia, no se utiliza esta palabra que es bará en hebreo para otra cosa. Veo que nosotros decimos,
y yo creé esto, yo creo aquello, yo inventé esto, viene de la misma raíz, pero uno dice automáticamente, mirá, creó algo. Bueno, en el hebreo no, cuando dice bará, Dios creó, solamente esa palabra se le atribuye ¿a quién? A Dios. No se utiliza para otra intervención. No es que el hombre pueda usar esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra bará significa creado de lo inexistente. O sea, algo que no estaba, algo que no existía, algo que no se imaginaba, Dios lo crea. Y eso es la raíz del milagro. Porque cuando nosotros empezamos a analizar lo que un milagro es cuando nosotros llegamos a Dios y buscamos el favor de Dios, porque entendemos que ya para nuestra fuerza, para nuestro entendimiento, para nuestra mentalidad, eso ya es imposible. Entonces ahí viene la intervención de Dios, ahí viene el toque de Dios, ahí viene la acción de Dios que hace que eso que no existía aparezca. Eso es un milagro. Y a mí me gusta cuando la gente dice, si no fuera por un milagro, yo no estaría acá. ¿Ha escuchado usted a personas que dicen eso, dan testimonio así de su vida? Si no fuera por un milagro en mi vida, yo no estaría vivo. ¿Sabe qué significa eso? Si no fuera que Dios intervino en ese momento, si no fuera que la mano de Dios creó esa situación, si no fuera que la mano trajo solución a esa situación, yo no existiría. Y hermano, cuando nosotros atribuimos al favor de Dios estas acciones, empezamos a crecer y empezamos a caminar como verdaderos cristianos. Y ese es el desafío que tenemos de Dios. Aprender a reconocer la mano de Dios constantemente cuidando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que un milagro es. Un milagro es algo que Dios crea de lo inexistente. Antes de la intervención de Dios para crear el cielo y la tierra, no existían. No es que estaban por ahí, Dios dijo, bueno, vamos a hacer algo. No, no estaban. Dios lo crea. Cuando tú salgas esta noche de aquí y veas al cielo y veas las estrellas, pensá que eso antes no estaba. Y fue la intervención de Dios que dijo, háganse en las estrellas. Cuando veas a la luna, hermano, no diga eso estaba. No, cree y entiende que eso está ahí porque Dios dijo, sea la lumbrera menor. Cuando mañana te levantes y veas el sol no está ahí por una situación simplemente, está porque Dios dijo, sea la lumbrera mayor. Y hermanos, esa es la fe que a nosotros nos tiene que mover. Eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer todos los días, caminar en este evangelio, sabiendo que tenemos un Dios que crea situaciones de la nada, que los milagros son esa intervención de Dios, algo que no existe, algo que no estaba. Pero ahora, usted y yo jugamos un papel importante en esto. ¿Por qué? Porque mire, Mateo capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo sanará. Y mi siervo quedará sano, dice la Biblia. Este pasaje usted seguramente ya lo ha leído, ¿se acuerda? El encuentro de Jesús y ¿quién? El centurión, ¿no? Donde él se acerca a Jesús y le dice, maestro, tengo a mi siervo que está muy enfermo de muerte. Y Jesús, ¿qué dice? Bueno, vamos a ver a dónde está tu siervo. Y en eso que Jesús quiere empezar camino, este centurión le dice, no hace falta que tú llegues a mi casa, no merezco que tú entres bajo mi techo. Siendo que él era una persona de autoridad, siendo que era una persona que en ese momento ejercía autoridad sobre el territorio, él le dice, no, yo no soy digno que vos entres a mi techo. Pero basta, dice, con que digas ¿qué cosa? La palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús automáticamente interviene en la conversación y dice, no he visto en Jerusalén tanta fe como la de este, que no siendo hijo, no siendo israelita, no siendo judío, entiende lo que el evangelio es. Y creo que a nosotros muchas veces nos sorprende
Y nos pone en esa realidad. ¿Por qué? Porque cuando caminamos tanto tiempo en el Evangelio, cuando empezamos a venir tantas veces a la iglesia, cuando ya llevamos un tiempo aquí caminando, a veces empezamos a racionalizar la fe. A veces empezamos a medir la fe por las cosas que necesitamos ver. Nos volvemos medio Tomás en esto. Si no lo veo, no lo creo. ¿Por qué? Porque empezamos un ejercicio de la razón cuando el ejercicio tiene que ser en la fe. Y lo que tiene que crecer cuando tú vienes a la iglesia en tus años de creyente es tu fe. La razón sí es necesaria. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios aprendemos, a través de la educación de la Biblia conocemos más del Señor. Pero lo que tiene que más ejercitarse en su vida es la fe. ¿Para qué? Para que cuando somos desafiados por situaciones, por momentos, por dificultades como la que este centurión presentó y se le presentó en su vida, como quizás algunos de ustedes están pasando en este momento. Situaciones de salud, situaciones en la economía, situaciones en el hogar, quizás en tu pareja, quizás con tus hijos. Y es ahí donde tienes que movilizar tu fe en pos de esa palabra que está prometida, que si Dios ha dicho, el milagro lo vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso, nosotros todo el tiempo como cristianos, y al ser, como dice la Biblia, sal y luz en esta tierra, tenemos que caminar siendo expuestos a esto. Y caminamos siendo expuestos a esto. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la esperanza que ustedes y yo tenemos. El mundo ante el problema, el mundo ante la desesperanza, el mundo ante la crisis, ¿qué hace? Trata de resolverlo. Trata de meter mano. Trata de acomodar las cosas. Pero usted y yo saben que tenemos otra realidad. Y ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos. Y es en este día y todos los días de nuestra vida, en el caminar diario que tenemos por delante, que cuando crisis se te presenten delante de tu vida, lo que tenés que hacer es afirmarte en esta fe que has creído. En este Dios a quien le declaras tu amor y tu corazón. Y decirle, Señor, yo creo que estoy contigo. Creo que vos, Señor, tenés poder para cambiar la situación. Y así como este centurión declara y dice, mira, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero di, ¿qué cosa? La palabra. Ahora yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas palabras usted ha recibido de Dios? No en este tiempo, sino anterior también. ¿Cuántos mensajes que le han animado a la fe? ¿Cuántas promesas del Señor diciéndole, yo estoy contigo, no te abandono, no te dejo? Ahora, ¿la actitud es acorde a la que vemos en este centurión? Si usted hace un análisis en lo personal, si usted rápidamente se sincera con usted mismo, ¿está enfrentando la crisis que quizás está pasando en este momento como este centurión? ¿Se está enfrentando a los problemas que está viviendo usted en este momento como este centurión, diciendo, Señor, no hace falta que te llegues a mi casa, sino solo di la palabra? ¿O nosotros vivimos una fe distinta? Somos como eso que decimos, no, Señor, no solamente quiero que vengas a mi casa, sino que te quedes a vivir en mi casa, porque es la única manera en la cual mis problemas no van a existir más. Y mire la realidad. La realidad, hermano, es otra. Lo que encontramos que un milagro es otra cosa. Porque todos vivimos necesitando milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo necesito un milagro de Dios en mi vida. Yo no sé, preguntar a tu hermano que tenés a tu lado, che, ¿vos necesitas un milagro de Dios en tu vida? Porque todos necesitamos un milagro de Dios. Vivimos gracias a ¿qué? Al milagro de ¿qué? De la vida. Hermano, todos los días, cada mañana que te levantes, tener presente que respirás porque Dios quiso que respires. Y eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, el milagro, la acción de alcanzar un milagro de parte del Señor, lo activamos a través de ¿qué? De la fe. No vamos a alcanzar milagros porque seas bonito. Decirle a tu hermano, mirá, porque seas lindo, porque te peine todos los días, que te lave los dientes todas las mañanas, no vas a alcanzar milagros. Y hermano, le voy a decir una cosa, porque vengas todos los cultos aquí, no vas a alcanzar milagros. Lo que vas a hacer o va a hacer que alcances un milagro es cuando activas la fe.
Y eso es lo que a nosotros nos marca distinto. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar muchas veces diciendo, pero vengo a todos los cultos, doy como tengo que dar, me pongo el pantalón mejor para venir a la iglesia. Pero si no tenemos fe en lo que estamos haciendo, ese milagro nunca lo vamos a recibir. Nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no hace, hermano, a lo que vos creas que puedes hacer, sino a lo que has determinado creer. Porque el milagro se recibe por fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? El milagro se recibe por fe. Y sabe, tenemos una promesa de Dios. Tenemos una palabra del mismo Señor Jesucristo que dice que nosotros estamos capacitados y estamos en condiciones de vivir una vida con acceso a los milagros, con acceso a la mano poderosa de Dios. Y aún en lo imposible, aún en aquello que puede ser inaudito para la mente humana, si crees en el Señor, si pones tu confianza plena en Dios, va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Lo vemos en esto, ahí mismo en Mateo, capítulo 14, versículo 31, un momento, una escena, un tiempo, un encuentro en el cual Jesús había mandado a sus discípulos que se metieran mar adentro. Y en eso se levanta una tormenta, un gran viento, dice la Biblia. Y Jesús, ¿qué pasa? Se aparece en medio de ¿qué? De la tormenta, caminando sobre el agua. Y en eso Pedro le dice, mira, si sos, primero todos los discípulos pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Claro, ahora si nosotros vemos a alguien caminando por las aguas un día que estemos en algún barco, en alguna balsa, lo primero que decir, Jesús, sos vos. Porque tenemos ¿qué cosa? El relato bíblico que pasó. Ahora los discípulos nunca habían visto esto. Primera vez en la historia viendo un ser humano o un hombre caminando sobre las aguas. Entonces lo primero que pensaron que era un fantasma. Y eran todo tipo grandes. Así que yo me imagino si tienen que agarrar entre ellos. ¡Ay, un fantasma! La Biblia dice un fantasma. Si uno dice, viene un fantasma. No, tienen que haberse asustado de lo lindo. Y Jesús en eso le habla y dice, no, soy yo, muchachos, cálmense, no se asusten. Entonces Pedro le dice, bueno, si eres tú, Jesús, haz que yo vaya a ti. ¿Se acuerda la historia? ¿Y qué pasó? Pedro hizo 3 pasos caminando y hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, se dio cuenta que estaba, ¿qué? Caminando sobre la agua y el tipo empezó a ¿qué? A hundirse. Y ahí me gusta porque este pasaje dice lo siguiente, mire. Y enseguida Jesús le tendió ¿qué cosa? Jesús le tendió ¿qué cosa? La mano y sujetándole lo reprendió diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si vemos el ejemplo, si vemos el momento, Jesús caminaba sobre las aguas, ¿por qué? Porque Él es Dios. Tenía poder sobre la naturaleza. Hermano, en otro pasaje que la tormenta estaba fuertísima, ¿se acuerda? Que Jesús estaba durmiendo, los discípulos también se asustaron y dijeron, maestro, despertate, mira que nos vamos a hundir todo. Y Jesús se levanta y le dice a la tormenta, shh, shh, se finí. ¿Y la tormenta qué pasó? Se calmó. O sea, que Jesús estuviera caminando sobre las aguas era natural en Dios. Dios es el dueño de la naturaleza. Todo lo creado fue creado por su mano. Amén. Amén. Parece que hay duda en eso. No, todo lo creado fue creado por su mano. Entonces, para que Jesús estuviera caminando no era un milagro. Ahora, que Pedro caminara sobre las aguas, sí era un milagro. Sí era algo que ningún otro hombre había podido hacer. Porque ni siquiera, hermano, crean la estupidez que a veces suben algunos de estos magos y demás en la internet o en Facebook que se hacen que caminan sobre agua. Porque eso es todo mentira, todo eso es show, todo eso es ilusionismo. El único caso que vemos que un hombre caminó sobre las aguas se llama Jesús y Pedro, que alcanzó a dar 3 pasos y después se hundió. Pero después todo lo otro que te vea diciendo, mirá, vi un mago no sé cuánto que camina sobre el agua, hermano, eso es mentira. Y lo único que tratan a veces al diablo a través de eso es engañar la mente del ser humano. Pero lo que vivió Pedro en esos 3 pasos sí fue un milagro.
Sí fue una acción distinta. Fue algo que no estaba, no era posible. ¿Alguna vez usted intentó caminar sobre el agua? Sea sincero. ¿Cuántos de ustedes quizás alguna vez que estuvieron en la pileta se sintieron tentados? Mire, todo al revés, ¿no? Pues se sintieron tentados a querer caminar sobre el agua. Yo tengo que ser sincero, yo lo he tratado de hacer. A veces en la pileta miro y digo, tengo que tener fe. Y voy a poner el primer pie y ¿sabe qué? Con todo el mondongaje que te va para adentro. Y yo digo, tengo que adelgazar. El problema está en adelgazar. No, ¿qué está el problema? Yo no sé ni si Pedro era gordo o no gordo. Pero la cosa es que nosotros a veces no llegamos a dimensionar esto y lo vemos como algo, es tan chiquito. Mirá, Pedro caminó 3 pasos y el tipo se hundió. No, fue un milagro. Fue un momento especial. Un momento de fe. Pedro al principio empezó a caminar y estoy yendo al maestro, estoy yendo a donde Dios está, donde el Señor está. Y hasta que se da cuenta de la realidad de lo que está viviendo y el tipo, ¿qué pasa? Bluc, 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 se empieza a hundir. ¿Y ahí qué hace? Jesús dice, al momento le tendió, ¿qué cosa? La mano y lo sacó. La Biblia no dice si después fueron caminando 1 kilómetro, los dos de la mano, no dice nada. Para mí que agarró y lo subió dentro de la barca. ¿Por qué? Porque, hermano, la fe es eso. La fe nos cuenta que la intervención de Dios nos va a llevar a hacer cosas o alcanzar cosas que en la mente humana era imposible. Que no era ni imaginado que eso pasara, pero la intervención de Dios lo hizo posible. Y vamos a poner ejemplos un poco más de hoy. A veces escuchamos testimonios de hermanos que cuentan que dice, y fui a pagar esa deuda y me encontré que la deuda estaba saldada. No sé, porque yo no estuve antes, ni fue alguien que sintió de Dios que pagara, sino la deuda estaba saldada. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, tenía que graduarme y me quedaban varias cuotas y no me iba a poder graduar. Porque aparte en el Instituto Bíblico te decían, mirá, si no está al día, hermano, no te graduás. Y yo no quería llamar a mi padre, a mi madre, a decir, ¿saben qué? Tengo un problema, no vengan, guarden las cosas, porque no he podido pagar las cuotas, así que no me gradúo. Y cuando voy a hablar con el administrador, para tratar de llegar a un acuerdo, a ver cómo podía ser, becas después, pero me quería graduar, me dice, no, quédate tranquilo, tu deuda está en cero. Y quizás, yo no sé si alguien después o en ese momento Dios usó para que pagara mi deuda, pero para mí ese fue un momento, una intervención de Dios, un milagro de Dios, porque humanamente yo no podía hacerlo en ese momento. No tenía la capacidad de poder cubrir humanamente esa deuda, pero intervino el Señor con su amor, con su misericordia, e hizo posible, ¿qué cosa? Un milagro en mi vida. Ahora, ¿qué sucedió antes? Yo recuerdo que yo lo oraba al Señor, decía, Señor, yo la verdad me quiero graduar. Quiero terminar mi tiempo de estudio y para mí va a ser una vergüenza que no me pueda graduar porque no he pagado, porque no cumplí no llegué a cumplir con lo que correspondía. Y ojo, no es porque yo estaba en mi casa sentado o en mi pieza, no, hermano, hacía beca, salía a cortar el pasto, pero no alcanzaba, no llegaba. Y en esa oración, en ese momento dije, Señor, no sé, vos sabés lo que vas a hacer. Y cuando fui a hablar con el administrador, me acuerdo que él me dice, ya está saldado, quédate tranquilo, andá, prepárate, ponete el traje que tenés que graduarte en un rato. Y esas son las acciones que podemos ver permanentemente y te sorprende Dios cuando Él extiende su mano y te pone otra vez en pie. Ahora, hay a veces y ha habido momentos en mi vida, y tengo que sincerarme con ustedes, en los cuales he estado caminando sobre un milagro, pero mi acción, mi poca fe, me ha hecho otra vez tener esta experiencia de Pedro. Y capaz que a usted también le ha pasado.
Capaz que usted también le ha estado sucediendo en su vida. Que está viviendo un milagro de Dios. Quizás, así como el de la viuda, que uno dice, no tengo de sobra, pero tengo lo justo y necesario. Pero no estamos mirando que esa provisión viene de Dios, ese cuidado viene de Dios. Y quizás tenés solamente aceite y harina para subsistir todos los días. Pero no, vos creés que necesitas más. Y menospreciás el milagro de Dios. Menospreciás el cuidado de Dios porque a tu entender deberías tener más. Y a veces, hermanos, nosotros no llegamos a conocer, a veces no llegamos a dimensionar el verdadero cuidado que Dios tiene por nosotros. Y nos perdemos de bendiciones mayores, nos perdemos de oportunidades mejores delante de Dios, no porque Dios la cierra, no porque Dios la oculta, sino porque nosotros a través de nuestra fe no alcanzamos a verla. Entonces, si hoy en tu vida estás pasando por crisis, si en tu vida estás pasando por situaciones en la cual dices, Señor, ¿dónde estás? Déjame decirte que así como el ejemplo que estás viendo en este pasaje, que ni bien a Pedro le faltó la fe y empezó a hundirse, ahí nomás estuvo Dios ¿para qué? Ahí nomás estuvo el Señor Jesús para extenderle la mano y sacarlo. Hay algo que quiero, hermano, que recuerdes y que tengas muy presente en tu mente todos los días de tu vida, hasta que el Señor nos venga a buscar. Que el momento que elegiste al Señor, Señor, sé el dueño de mi corazón, sé el dueño de mi vida, el Señor está al lado tuyo. Por eso la Biblia dice, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. O sea, el Señor está conmigo, decí, el Señor está conmigo. No, pero decilo con fe, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Porque eso es lo que tenemos que nosotros caminar todos los días. Entendiendo y comprendiendo esto, el Señor está con nosotros. Y este ejemplo lo muestra. Porque a pesar de que a Pedro le faltó la fe, el Señor estuvo ahí ¿para qué? Para extenderle la mano. A pesar de que Pedro no mostró ser ese creyente ferviente, ese creyente con todas las pilas puestas, ese creyente con todos los patos en orden, ahí el Señor estuvo en el momento que le faltó la fe, ¿para qué? Para rescatarlo. ¿Y esto qué te dice, mi hermano, mi hermana? Que nosotros vamos a vivir experiencias similares a las de Pedro. Porque somos humanos y estamos expuestos a este mundo cochino, perturbado, podrido que vivimos todos los días. Por lo tanto, vamos a experimentar estas situaciones. Hoy, como decía hace un momento, estás caminando sobre un milagro. Eres un milagro caminante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, muchas veces en ese milagro te vas a dar cuenta que hay situaciones que te hacen dar diciendo, wow, ¿dónde estoy? Mirá lo que está pasando en mi vida. Y empezás a perder el foco de lo verdadero y empieza a faltar ¿qué cosa? La fe. Y de estar caminando en un milagro, de estar caminando en una acción milagrosa, empezás a hundirte. Y quizás vos vas a pensar, vos vas a creer que en esa pelea, en esa lucha, estás solo, estás sola. Pero hermano, déjame decirte que así como Pedro tuvo esa experiencia, en el momento que clames al Señor, en el momento que levantes tu voz de socorro a Dios, Él va a estar ahí para extender su mano y sacarte del agua. Porque ese es el Dios que tenemos. El momento que dijiste, Señor, ven a mi corazón, desde ese momento el Señor vino, hizo habitación en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Y haciendo un poco de recapitular las cosas, el centurión la tenía claro. Al centurión le bastaba una palabra. A Pedro le bastó una mano para sacarlo. Porque mira si el Señor ha dicho, bueno, viste, Pedro, tu fe falló. ¿Qué diría la historia bíblica? Y fueron 11 los discípulos que salieron de la barca porque Pedro se ahogó. Pero la Biblia dice que Jesús automáticamente extendió ¿qué? Su mano y en ese momento ¿qué hizo? Lo levantó. Y esto es lo maravilloso del evangelio que nosotros vivimos. Porque sabe que el mundo cuando vos estabas en el mundo, ¿te acuerdas? Y enfrentabas problemas, enfrentabas luchas. Y capaz que eras devoto a alguna creencia por ahí. Pero ibas, hacías ofrenda y te traía la respuesta al momento.
¿Te traía la ayuda al momento? ¿O te ibas pensando que ojalá, quizás? En cambio, en el evangelio que usted y yo hoy vivimos, el evangelio que usted y yo somos invitados a predicar, a hablar de este Cristo, sabemos que la respuesta de Dios viene al momento. Viene al momento. Porque ese es el Dios que tenemos. Pero hermano, que lo puedas ver, que lo puedas alcanzar, ya no depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la palabra. Ya fue dado. La posibilidad, la acción de Dios ya está a tu favor. Que lo alcances ahora ya no depende de que, mira, sucedan cosas tremendas en la hueste espiritual. No, porque Dios ya hizo todo para que tú puedas vivir tu milagro. Ese día que murió en la cruz del Calvario, todo lo que era quizás imposibilitado para nosotros alcanzar de favor de parte de Dios, todo eso quedó saldado. Por eso cada vez que vas a Dios pidiéndole un milagro, Dios no está viendo la vida de fulano, mengano, sultano. Dios está viendo tu vida a través de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, si eres apto para un milagro, sí lo eres. No por tus méritos, no por lo que has hecho, no por lo bien que te portas, no por lo lindo que seas, sino porque delante de ti, ante la mirada de Dios, hay una sangre que sigue hablando. Hay una sangre que sigue corriendo y te dice, eres apto, eres apto, eres apto por ese Cristo maravilloso que nos ama. En el nombre de Jesús. Entonces la pregunta, hermano, ¿quieres vivir milagros en tu vida? Bueno, déjame decirte que un milagro ya estás viviendo. Y es tu vida. Que estés aquí ya es un milagro. Porque sin Cristo no éramos nada. ¿O no? ¿O no? La canción que sabe cantar el grupo Maranata que dice, como trapo sin precio era mi vida. ¿Se acuerda? Y tirado entre la basura. Tú me salvaste, dice, ¿no? Algo así. Cuando, hermano, nosotros no nos damos cuenta y no vivimos todos los días, no presente a lo que era nuestra vida, sino presente a lo que le debemos a Dios, habría menos queja en nuestra vida. Habría más alegría, habría más gozo. Disfrutarías más estar en la iglesia, porque venís a encontrarte con quien te ama. A mí me gusta decir esto cada tanto, porque es verdad. A veces yo noto a algunos creyentes que llegan a la iglesia como diciendo, vengo al culto porque está en la agenda, ya es parte de la rutina. Cuando venir a la reunión, venir a la casa del Señor, debería ser, vengo a encontrarme con quien me ama y a quien amo. Y mire, pongo un ejemplo tan pequeño, pero yo me acuerdo cuando estaba noviando, cada vez que iba a ver a mi novia, me cambiaba las medias, me perfumaba, ¿no? ¿Cuántos hombres hacían lo mismo? Yo me pasaba el dedo así detrás de la oreja porque yo que acá siempre hay olor feo. Entonces yo me ponía perfume acá, cosa que si en eso me abrazaba mi señora, o que hablamos a mi señora, sentir olor a perfume. Y hasta en ese tiempo, ahora no se usa mucho, pero venían esos spray para la boca, ¿no? Entonces uno me preparaba. Y no venía con cara de mate cocido, mate lavado, como dicen el dicho. Venía sonriente, feliz, quería estar con mi amada. ¿Cuántos cuando pasaron por ese proceso estaban igual? ¿Ah? Se engominaban, se peinaban. Ahora yo me levanto en la mañana, si tengo un mechón medio parado, bueno, ahora no tengo mucho pelo, pero si no, ahora ya me conoce. Pero en ese tiempo, así que mirá que me iba a ver que estaba. Bien, en ese tiempo, ustedes, ¿cuántos me conocen de allá? Era flaco el tipo. Sigo siendo pintón, pero en ese tiempo era re pintón. Entonces me preparaba, me iba todo bien. Y nosotros, hermanos, a veces no dimensionamos el milagro de la salvación. Venís a la casa de Dios porque alguien te predicó a este Cristo maravilloso y alguien te dijo que en Cristo está la vida eterna. Pero seguí viniendo al Señor
cada culto para medir solo tus problemas. Y cuando digo para medir solo tus problemas, porque venís simplemente trayendo la carga de situación en tu vida a ver si algún día se te resuelve. Cuando el mayor problema que en tu vida había, el mayor milagro que necesitabas en tu vida, que era alcanzar la salvación de tu vida, ya está escrito. La Biblia dice, hay una piedrecita, Apocalipsis dice, hay una piedrecita con nuestro nombre. Y la Biblia dice también, Apocalipsis, vamos a escribir en el libro de la vida. Y no sé, hermano, usted, si a usted la fe suya no le alcanza, es su problema. Yo creo que en el nombre del libro de la vida, mi nombre está escrito. Y el día que el Señor nos venga a buscar, yo voy a ir con Él. Si usted se quiere quedar, quédese. Si usted quiere quedarse acá a resolver su problema, si quiere tratar de salvar su reuma, si quiere tratar de salvar su dolor de espalda, quédese. A mí lo que me interesa es que mi corazón, mi vida, mi alma está con Cristo Jesús. Y tengo la seguridad que cuando la trompeta suene, sea para mí solito, para todos nosotros, yo me voy con Él. Yo me voy con Él. En el nombre de Jesús. Entonces, hermano, te quiero animar a algo. Y te voy a desafiar a algo. Para lo que resta de tu vida hasta que el Señor te llame o nos llame a todos juntos a su presencia. Deja de dar lástima. Porque lástima da el mundo. El mundo no tiene a Cristo, entonces va a andar por todos lados diciendo, ay, mira los problemas que tengo. Mira las dificultades que tengo. El mundo vive de lástima. Pero hoy vos y yo estamos respirando gracia y gracia divina. Como dice la Biblia, gracia sobre gracia. Y sí, nos pueden faltar cosas que de acuerdo a este mundo son necesarias. Sí, te pueden estar sucediendo cosas que de acuerdo a este mundo son un problema. Pero medilo de acuerdo a donde vos quieras estar. Porque la Biblia dice, allá ya no va a haber más dolor. Allá ya no va a haber más sufrimiento. Entonces vos decidís. Hermano, usted tiene la determinación hoy de cómo va a vivir. Una vida de milagros o una vida de espera. Es decir, solamente espero que algún día, a ver si se digna alguna situación. No. Hermano, hermana, el desafío está hoy. ¿Cómo vas a salir hoy caminando por esa puerta? ¿Cómo vas a salir caminando por ese lugar? Diciendo, gracias Señor, porque un día más me he encontrado contigo. O diciéndole, Señor, espero que cuando llegue mañana pueda resolver los problemas que te dejé hoy. No, hermano, hermana, no. El Evangelio no es así. No por eso hemos sido llamados. No, a eso hemos sido llamados. Se basta entretenerte con las circunstancias. Sí, mañana te vas a levantar y vas a ser más viejo, déjame decirte. No vas a poder retroceder el tiempo. Mañana vas a ser más viejo. Chocolate por la noticia. Pero hay algo que sí mañana puede darle gracias. Porque si no es que esta noche nos vimos buscar al Señor, mañana estamos más cerca a que Él venga a buscarnos. Cuando cambiamos la mentalidad, cuando damos cuenta del milagro que tenemos, cuando damos cuenta de lo que tenemos de Dios, vamos a empezar a crecer en esa fe como ese centurión, decir, Señor, di la palabra. Ya el otro problema va a decir, Señor, di la palabra porque estoy caminando en este camino de la fe, donde todos los días tengo claro que el que guarda mi vida, que el que protege mi vida, eres tú. Y así como a Pedro, en el momento que me falte la fe, en el momento que en esta naturaleza que tengo me falte la fe, sé que vos vas a estar al lado ahí para extender tu mano y sacarme. No me vas a dejar que me ahogue. Porque si está ese pasaje en la Biblia, está para darnos cuenta de eso, hermano. Caminá en fe todos los días. Caminá todos los días saliendo al encuentro de Jesús. Enfrentate todos los días a esas aguas que te hacen pensar que es imposible. Vos empezás a caminar por ahí. Que en el momento que te falte la fe, en el momento que te empieces a hundir, déjame decirte que ahí al ladito tuyo va a estar el Señor para decirte, vení, salí cabezón, yo estoy al lado tuyo y estoy viendo, estoy conociendo y ¿sabes qué? Yo soy tu Dios, quien te guarda. En el nombre de Jesús.
Y hermano, hermana, te puede gustar mucho más o menos lo que yo te diga. Te puede parecer bien o mal lo que yo te estoy comentando y predicando en esta tarde. Pero llega un momento en que cuando te encuentres ante la presencia de Dios, cuando estés ante el trono blanco, todos esos peros que estás teniendo quizás en tu mente, en tu corazón ahora, en que no, que mirá, que yo pienso así, todo eso se queda en la nada. Todo eso va a quedar ahí, porque no va a pasar al reino de los cielos, ¿sabes? Ahí lo que va a valer es que si creíste lo suficiente para entender y conocer y recibir la salvación del Maestro en tu corazón. Porque la Biblia dice, mejor es entrar al reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, pero entrar. Y quizás tú estás midiendo las cosas que te están faltando. Quizás estás trabajando tu fe y tu evangelio y tu vida cristiana de acuerdo a lo que te está faltando. Entonces todos los días te medís de acuerdo a eso. Es que si el Señor me diera un mejor trabajo, es que si el Señor me diera una casa, es que si el Señor me diera esto, es que si el Señor me diera el otro. Hermano, deja de paviar con esas cosas. Y perdóname que te lo diga así. Pero lo más importante, lo más necesario en tu vida, lo tenés. Que si hoy cayera un meteorito, yo escucho a veces a la gente dice, ay, puede caer un meteorito, ¿y qué problema te haces? ¿Qué problema te haces? Si hoy mismo cayera un meteorito, ¿dónde estás pensando planificar tu eternidad? ¿En Marte? ¿En Júpiter? ¿Estás preocupado? No, hermano, yo estoy planificando mi eternidad al lado de Cristo Jesús. Y si ha terminado que sobre la tierra un día, o en estos días, mañana o pasado, ojo, no estoy diciendo que mañana va a caer un meteorito, porque capaz que uno dice, el pastor dijo que caiga un meteorito. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mañana no sabes. Uno puede programar mañana, pero el que sabe lo que es de nuestra vida es aquel a quien se la entregaste. Y quizás Dios está viendo cosas que vos no ves, porque hoy vos estás sentado acá. Y quizás Dios te llama mañana a su presencia porque Él sabe que de acá a un mes, capaz que vos te ibas por cualquier lado. Cuando Dios nos llama es porque nos llama. Hoy mi madre me decía sobre una situación en mi hogar, cuando es algo de Dios, la puerta se abre y no se cierra. Hermano, nosotros tenemos que ir de acuerdo a eso. Si algo es de Dios, si algo está en Dios, y lo más importante, y lo que el Señor dijo, ya vengo a qué. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando ascendió? Ya vengo, muchachos, a tratar de ordenar todo esto, y voy a venir y me voy a sentar y voy a empezar a gobernar sobre la tierra. ¿Eso dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Los vengo a qué? A buscar, porque voy a hacer lugar para quién? Para ustedes. O sea, nosotros no vamos a quedarnos acá. Si usted se quiere quedar acá, ¿a usted le gusta acá? Déjenme decirle, vamos a seguir teniendo veranitos así como que estamos teniendo. Pero ojalá que el día del Señor esté cerca. El día del Señor esté cerca. Porque no sé usted, no sé lo que usted quiere, pero yo sí quiero algo. Y sé por qué vengo a este lugar. Porque vengo para alimentar mi fe, para que todos los días, cada vez que día me levante, sepa que lo más importante, el milagro más grande, ya lo recibí. Y es la salvación de mi vida. Entonces usted me pregunta, ¿estás feliz? Claro que estoy feliz. ¿Estás gozoso? Claro que estoy gozoso. Estoy feliz, todos los días me levanto feliz, todos los días me levanto tranquilo. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece a Cristo. Y lo que ha de venir es porque Él lo quiere. Así que hermano, hermana, yo te animo. No sé con qué objetivo estás caminando tus días últimamente. Pero ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y quizás últimamente estás midiendo tu vida, tu situación, de acuerdo a los resultados o cómo se mide una vida efectiva aquí en la tierra. Quizás estás
caminando todos los días, diciendo, Señor, en la lista de mi vida todas estas cosas me faltan. Entonces no vivís un evangelio de gozo, no vivís un evangelio de paz. No estás tranquilo, te sentás en la iglesia y está incómodo, quizás veas a otros hermanos cómo el Señor le bendice y vos decís, ¿y a mí cuándo? ¿Y a mí cuándo me va a pasar esos milagros? ¿Cuándo voy a poder contar estas cosas? Hace rato vengo pidiendo al Señor por un trabajo, hace rato vengo pidiendo al Señor por mi familia, hace rato vengo pidiendo al Señor por una casa, por un auto, y no llega. Entonces vivís un evangelio tristón, apagado. Y yo te pregunto, hermano, ¿te das cuenta que lo más importante lo tenés? ¿Te das cuenta que lo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario lo alcanzaste? Por eso no predicamos acá un evangelio donde dice Cristo sana primero. No, primero dice Cristo salva. Y siempre hemos predicado eso, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. Pero todo empieza por una salvación. Y si en tu vida simplemente mides tu vida cristiana por el resultado de las dificultades en tu vida, estás equivocadísimo. Vas a vivir todos los días más preocupado de las crisis que de ver al Dios grande que tenés. Y cada vez te vas a hundir más y te vas a hundir más y te vas a hundir más y nunca te das cuenta que el Señor está al lado tuyo extendiendo la mano. Porque si la historia de Pedro termina diciendo y Pedro tomó la mano de Jesús y salió, es porque el tipo se dio cuenta que tenía que agarrarse del Señor. Y desde el principio, Dios estableció acciones que solo le pertenecen a Él, que solo las hace Él. Y por eso la Biblia se encarga de decir, Dios creó. O sea, es única y exclusiva intervención de Dios. Y cuando Dios habla de sus hijos, en su palabra hace referencia a esto. Hay cosas que son únicas y exclusivas de Él. Y Dios guarda a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida de ti. Dios guarda tu vida. Por eso, hermano, hermana, viví con alegría la salvación que tenés de parte de Cristo Jesús. Caminá todos los días sabiendo que lo más importante, lo más difícil y lo más imposible de alcanzar, porque aquello no existía antes, no estaba antes, no era posible antes. Dios lo hizo de la nada. De la nada trajo salvación a tu vida. Creó ese puente de salvación. Por eso, hermano, hermana, viví en paz. Y no vamos a orar ahora por los problemas, porque ya lo hicimos. Pero sí vamos a orar para que todos los días lo primero que hagas es recordar, tengo mi salvación, tengo a Cristo a mi lado. Cristo está conmigo. Mente, corazón, espíritu. Te prohíbo olvidarte que Jesús está conmigo. Por eso ahí donde estás, poné tu mano en tu corazón. Decirle, Señor, yo te pido que vos me ayudes, Señor. Me ayudes, Señor, a caminar todos los días, teniendo claro, comprendiendo que, Señor, lo más importante en mí lo alcancé. Lo que más necesitaba, Señor, vos me lo diste, me lo regalaste. Imposible de crearlo por mis medios. Tú lo creaste. Ese puente de salvación a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo para que mis pecados y mi vida de dolor fuera libre.
y resucitando para consigo traer la vida eterna. Por eso, Jesús, ayúdame a cada mañana a despertar, y lo primero que hace es reconocer es: gracias, Jesús, porque estás conmigo, porque tu salvación ha llegado a mi vida, ha llegado a mi casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Decile gracias al Señor. Decile gracias al Señor. Decile gracias al Señor. Decile gracias. Gracias, Jesús. Y ese coro dice: Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados, oh, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Una vez más, decirle con tu mano al cielo, decirle: Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados, oh, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Gloria a ti, Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Rey, por tu perdón. Aleluya. Y hay un mundo, hermano, que necesita de ti, que espera por ti, que vivas todos los días no caminando para recuperar tus problemas, sino para predicar este mensaje de salvación. Pues ¿sabe qué? Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Sabe qué? ¿Cuánto hay afuera que necesitan tener la experiencia de vida que estás teniendo vos? Y a veces se pierden la oportunidad porque nosotros nos dedicamos más a contar cuando venimos a la iglesia nuestras causas, nuestras crisis, cuando tenemos que contar este Cristo maravilloso que nos ha regalado salvación. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor.
Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.